¿Has oído hablar de la tretinoína para la alopecia androgenética o para hacer crecer la barba? En este vídeo te lo vamos a contar todo sobre la tretinoína, que es la forma activa de la vitamina A y cómo podría ayudarte en el cuidado de tu cabello. Y al final del vídeo además te daremos algunas indicaciones sobre su aplicación tanto en cuero cabelludo como en barba. Muy atento y muy atenta porque ¡comenzamos! Mucha gente nos ha preguntado en el canal sobre la tretinoína y si podría mejorar los resultados de sus tratamientos capilares. Estas preguntas se han referido tanto a la aplicación de tretinoína en el cuero cabelludo como para favorecer el crecimiento de la barba. Como siempre, hemos intentado responder a todas las dudas que se han ido preguntando, pero como el objetivo fundamental de este canal es aumentar la difusión del conocimiento capilar y llegar a cuanto más gente mejor, hemos decidido hacer un vídeo específico de esto para ti. La tretinoína, también conocida como ácido transretinoico, es la forma activa de la vitamina A y pertenece al grupo de los retinoides. Se utilizó por primera vez para la piel en 1959 y fue seguido de numerosos estudios para evaluar sus efectos. Ya en 1962 se demostró que la tretinoína tópica era beneficiosa en el tratamiento de algunas enfermedades de la piel en las que hay un exceso de grosor de la capa más superficial, como la ictiosis o la queratosis actínica, debido a su efecto queratolítico. De forma muy sencilla y para que se entienda bien, la tretinoína elimina el exceso de queratina que hay en la piel y podríamos decir que es algo parecido a hacer un peeling. Además, se ha visto también que tiene acción antiinflamatoria. Por este motivo, en el año 1969 se demostró que la tretinoína tópica era efectiva en el tratamiento del acné, limpiaba la piel y evitaba la aparición de comedones y de infecciones en forma de granos con pus. Actúa mejorando la renovación celular y la exfoliación, lo que ayuda a destapar los poros obstruidos y previene la formación de nuevas lesiones de acné. Estimula la actividad mitótica y aumenta el recambio de células epiteliales, renovando la piel. Por ello, además del acné, se utiliza también tópicamente para mejorar la textura de la piel y reducir las arrugas de la cara. Seguro que has visto cremas y serums que contienen un principio activo llamado retinol y se utiliza para el tratamiento facial. Y ahora quizá te estés preguntando, ¿y esto qué importancia tiene para mi pelo o para mi barba? Pues la verdad es que tiene mucha importancia, como ahora veremos. La tretinoína, que recordemos que es un retinoide derivado de la vitamina A, tiene un efecto sobre el cabello y sobre la barba por tres mecanismos fundamentales. La primera forma en que afecta al cabello es de forma directa. Se ha visto que puede tener efectos positivos en el crecimiento y regeneración del cabello, ya que mejora la proliferación, la diferenciación del epitelio y la proliferación vascular. Si prolifera el epitelio y llega más sangre y más oxígeno a las inmediaciones del folículo piloso, se va a favorecer el crecimiento del pelo de una manera directa. De hecho, se ha demostrado en algunos estudios clínicos que cuando se aplica tópicamente una solución al 0,025% de tretinoína, se produce un aumento del cabello en ciertos pacientes. Y este crecimiento se produce incluso cuando el tratamiento es exclusivamente con tretinoína. Es verdad, y todo hay que decirlo, que el crecimiento observado en estos estudios ha sido modestito, pero sugiere que sí que hay un efecto directo, aunque leve, en la estimulación del cabello. Por otra parte, el segundo mecanismo por el que puede ser beneficiosa para el crecimiento del cabello es de manera indirecta ayudando al minoxidil. Como hemos dicho antes, la tretinoína hace más fina la capa córnea de la piel, por lo que facilita la absorción de productos que pongamos sobre ella. Ha demostrado que aumenta la absorción percutánea del minoxidil y de este modo, al eliminar el exceso de la queratina en la capa más superficial de la piel, favorecerá la absorción del minoxidil cuando ambos medicamentos se aplican de forma combinada. Y el tercer mecanismo por el que la tretinoína puede mejorar la alopecia androgenética es por un aumento en la activación de la enzima sulfotransferasa. Como hemos dicho en varios vídeos previos, para ser efectivo el minoxidil se tiene que convertir en la forma sulfatada llamada minoxidil sulfato. Por cierto, si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos y quieres darte una vuelta por todos los vídeos que tenemos en el canal, seguro que encuentras mucha información de interés para el tratamiento de tu alopecia, así que te invitamos a consultarlo y si te gusta lo que ves, te puedes suscribir. Pero volviendo al tema del minoxidil, como te decíamos antes, para que minoxidil pueda ser efectivo se tiene que convertir en su forma sulfatada llamada minoxidil sulfato. Este paso de minoxidil a minoxidil sulfato viene catalizado por una enzima llamada sulfotransferasa. La gente que tiene baja actividad de la enzima sulfotransferasa no responderá al tratamiento con minoxidil tópico porque este no se podrá convertir en la forma activa minoxidil sulfato. Por lo tanto, si la tretinoína aumenta la actividad de la sulfotransferasa, aumenta también la actividad de minoxidil sulfato y esto será beneficioso para el crecimiento del cabello y en el pelo en la barba. En algunos estudios se ha demostrado que la combinación de minoxidil más tretinoína aumenta significativamente el crecimiento del cabello en comparación con el uso de minoxidil solo o el uso de tretinoína solo.
Por ejemplo, en este estudio de 2007 se demostró que minoxidil aplicado 2 veces al día tenía los mismos resultados que minoxidil con tretinoína una vez al día. Esto es verdaderamente importante porque ¿cuál es el problema principal de minoxidil tópico? Pues que la gente no cumple con el tratamiento y no se lo pone 2 veces al día. La mayoría de la gente se lo pone como mucho una vez al día y cuando se acuerda. Por lo tanto, si eres de ese 95% de personas que no se lo ponen 2 veces al día, la tretinoína te puede echar una mano. En estos casos, si añadimos tretinoína a la solución y lo aplicamos solamente una vez al día, tendremos los mismos efectos que cuando aplicamos solamente minoxidil 2 veces al día. Entonces ya sabemos que tretinoína nos puede ayudar para mejorar el crecimiento del pelo, tanto en la cabeza como en la barba. Pero ¿dónde la encontramos y cómo tenemos que utilizarla, Laura? Pues fundamentalmente se puede encontrar en 3 formas: en forma de crema, en forma de serum o en forma de solución líquida. Las presentaciones en forma de crema o de serum resultan útiles para la aplicación sobre la piel para tratar, por ejemplo, el acné, pero resultan incómodas para su aplicación en el cuero cabelludo. Sin embargo, en forma de solución alcohólica resulta de mayor utilidad en cuero cabelludo y en la barba, y además se puede formular junto con minoxidil, haciendo la aplicación mucho más cómoda y segura. Actualmente la solución líquida no se encuentra comercializada, por lo que se requiere de la formulación magistral, esto es, que el farmacéutico lo formule directamente. Nosotros preferimos esta opción, hacer una solución única de minoxidil con tretinoína antes que intentar jugar a los alquimistas poniendo la crema de tretinoína y después aplicando la solución de minoxidil. Es verdad que puede hacerse, pero lo vemos más complicado y con más riesgo de complicaciones que el beneficio esperado. En nuestra opinión, lo mejor es la fórmula de minoxidil junto a tretinoína. Te lo aplicas todo junto y te olvidas de líos. Para hacer una formulación magistral vas a necesitar la receta de un doctor que le diga al farmacéutico qué dosis son las más apropiadas en tu caso particular. Además, la tretinoína, como todos los retinoides, es un fármaco potente que, como ahora veremos, puede tener sus complicaciones. Por este motivo es necesario no solamente la prescripción por parte del médico, sino también que te recomendamos un control posterior para ver que no hay ninguna complicación. La primera posible complicación, y una de las más frecuentes, es que la tretinoína aumenta la posibilidad de irritación en cuero cabelludo en forma de dermatitis de contacto. Sabemos que uno de los principales inconvenientes de minoxidil tópico es que en ocasiones puede producir irritación en el cuero cabelludo. Si a estos casos en los que minoxidil puede irritar añadimos la tretinoína, que hemos dicho que produce un efecto peeling aumentando la descamación de la epidermis, aumentamos más todavía las posibilidades de irritación. Esto es especialmente llamativo en la piel de la cara. Si queremos utilizarlo para favorecer el crecimiento de la barba, como la piel de la cara es mucho más sensible que la del cuero cabelludo, tendremos más posibilidades de irritación. Por otra parte, sabemos que los retinoides como la tretinoína o la isotretinoína están formalmente contraindicados durante el embarazo porque pueden producir malformaciones en el bebé. Generalmente se asume que los retinoides administrados por vía tópica producen una baja exposición sistémica debido a que la absorción dérmica es mínima, siempre y cuando se utilicen de conformidad con la información contenida en la ficha técnica. Sin embargo, pueden aparecer factores individuales, por ejemplo, daños en la barrera cutánea o un uso excesivo que contribuyan a aumentar esa exposición sistémica. Aunque es poco probable que la tretinoína tópica aplicada en el cuero cabelludo para el tratamiento de la alopecia cause malformaciones durante el embarazo, siempre recomendamos extremar las precauciones y evitar en todos los casos y sin excepción. Por ejemplo, si te aplicas minoxidil con tretinoína, se recomienda no tener contacto con una mujer que pueda quedarse embarazada o que la mujer no tenga contacto directo con el producto. Hay mujeres que aplican a sus maridos el producto todos los días haciéndoles un pequeño masaje en la cabeza. Pues bien, si tienen posibilidades de estar embarazadas, es importante evitar este contacto. Y si te lo aplicas en la barba, evita el contacto piel con una mujer que pudiera quedarse embarazada. Tercer inconveniente de la tretinoína, que aumenta la sensibilidad a la luz solar y a otras fuentes de radiación ultravioleta. Y no solamente eso, la tretinoína pierde su efecto cuando se pone en contacto con la luz solar. Es decir, si te lo pones y te da el sol, perderá su efecto y además tienes más riesgo de quemarte. Por estos motivos se recomienda su aplicación por las noches y lavarse la cara o el cuero cabelludo por la mañana. Asimismo, es recomendable utilizar protección solar si la aplicas en la cara para el crecimiento de la barba. También es recomendable no aplicarla en áreas sensibles del rostro como son los labios, los párpados y alrededor de los ojos, ya que puede causar irritación severa. Y por último, si utilizas tretinoína en la cara, es importante utilizar crema hidratante, ya que puede producir sequedad de la piel y descamación, pero en momentos distintos del día. La tretinoína por la noche y la crema hidratante por la mañana. De lo contrario, puede cambiar el efecto y puede cambiar la absorción.
Podemos concluir que la tretinoína puede favorecer el crecimiento del cabello y del pelo de la barba, especialmente si se utiliza en combinación con minoxidil. Es un medicamento que puede causar irritación de la piel y del cuero cabelludo, por lo que su uso debe ser controlado por un especialista. Si te estás planteando añadir tretinoína a tu tratamiento capilar, te recomendamos que consultes antes con tu médico para ajustar las dosis y controlar la evolución. Y si quieres más información capilar de la buena, puedes ver este vídeo. No te olvides de suscribirte si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.